Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Coach en el Mundo. En esta oportunidad tenemos una invitada de altura, como por acá. Se trata nada más y nada menos que de la licenciada Olga Elena Ramírez Arroyo. Ella es psicólogo con mención en psicología clínica y criminalística. Ella es venezolana, actualmente vive en su país y bueno, conoce ampliamente este tema que venimos a tratar hoy, que es el tema del duelo. El duelo, que generalmente es un proceso que vemos como un enemigo, un proceso que nadie quiere transitar, pero que en esta oportunidad venimos a romper ese mito de que el duelo es un enemigo para nosotros. En algún momento vamos a transitarlo y necesitamos conocer de él. Bienvenida, licenciada Olga Ramírez. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por prestar este espacio para hablar sobre este tema pues tan importante, ¿no? Que nos atañe a todos, como tú lo dijiste, es algo por lo que todos hemos pasado. Exactamente, un tema sumamente importante. Bueno, Así es. entrando en materia, licenciada, ¿cómo podríamos definir el duelo? ¿Qué es el duelo? Bien, fíjate que el duelo es un proceso psicológico, ¿sí? En donde intervienen diferentes emociones. Y bueno, al decir que es un proceso, quiere decir que tiene diferentes fases, diferentes procesos por los que tenemos que pasar para poder superar o sobrellevar y gestionar de una manera correcta este duelo. Entonces, prácticamente es un proceso psicológico en donde intervienen muchísimas emociones. Ok, y un proceso, licenciada, que tiene que ver con la pérdida de algo, un ser querido, una relación laboral, una relación amorosa, porque a veces cuando hablamos de duelo nos enfocamos en el duelo por la pérdida física de un ser querido y no nada más es eso, ¿no? No se No, trata no. nada más de eso. En realidad el duelo es el proceso que se elabora a través de una pérdida, como tú lo estás diciendo, y es perder cualquier cosa que sea importante para nosotros en nuestra vida, ya sea un familiar, un amigo muy querido, una mascota, un trabajo, una mudanza, todo este tipo de cosas que hacen que nosotros nos desprendamos de algo de una manera muy abrupta o que no lo esperábamos, ¿sí? Nos hace entrar en un proceso de duelo, que es la elaboración de la pérdida, pues. Exacto. Y estaba leyendo yo, licenciada, la diferencia entre el duelo y el luto. El luto es algo más relacionado con las creencias religiosas, es una manera de manifestar el duelo, pero más que todo con costumbres culturales y eso, ¿verdad? Sí, No tiene nada que ver. no, en realidad sí, también intervienen ciertas emociones y es como una especie de duelo, pero como tú lo dices, interviene ya la parte cultural en donde dependiendo de cada costumbre o cada cultura, pues la persona practica ciertas cosas para poder sobrellevar o para poder darle un simbolismo a este duelo, ¿sí? Pero igualmente, pues también es como una pérdida donde pues la persona hace diferentes actividades. Cada persona sobrelleva su duelo de una manera distinta. Exacto, exacto. ¿Mm? Mire, licenciada, y el duelo tiene etapas. He escuchado algo sobre eso. ¿Nos podría Sí, hablar sobre las etapas del duelo, por favor? sí, tal cual como lo hablábamos hace rato, el duelo pues es un proceso que consta de diferentes fases o etapas, ¿no? Siempre el inicio es la etapa de negación, que es cuando nosotros pues no aceptamos esa situación que está pasando o no creemos que sea cierta, ¿sí? Generalmente está muy presente en pérdidas de parientes de forma muy abrupta, por ejemplo, como en accidentes o muertes que no esperábamos, ¿sí? O también, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, mudarte de tu casa y tú no planificaste esa mudanza, sino que simplemente pasó algo en lo que tuviste que hacerlo porque te tocó hacerlo de una manera rápida.
Y eso hace que nosotros entremos en un estado de negación, es decir, que no aceptemos o que no caigamos en cuenta, pues, de lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Luego, cuando nos damos cuenta de la negación y que en realidad estamos pasando un proceso de duelo, ¿ok? Viene la fase de la ira o de las emociones así más potentes, más fuertes, porque es donde nos llenamos pues de culpabilidad o de ciertas emociones que nos generan como malestar, que es la tristeza, la ira, como te digo, el sentimiento de culpa del que pude haber hecho yo para que esta situación que me estaba causando malestar no suceda, ¿ok? Entonces es como una de las etapas más complicadas y más complejas de pasar porque nosotros como seres humanos pues siempre le estamos huyendo al dolor emocional, ¿no? Nadie se quiere sentir mal. Exacto. Le gusta sentirse mal, a nadie le gusta llorar de una manera desconsolada, a nadie le gusta sentir dolor, ¿sí? Pero en un proceso de duelo, ese dolor o ese sentimiento es necesario para poder avanzar. Si no se experimenta y no se vive, no se va a poder avanzar. Luego de la ira, pues viene la etapa de negociación, en donde nosotros pues ya empezamos como que caer en cuenta de que yo no puedo seguir así, no me puedo seguir sintiendo así, ¿ok? Entonces empiezo a negociar como conmigo misma, conmigo mismo, como que canalizando esas actividades o esas cosas que a mí me hacían sentir bien, conectando, ¿sí? Con eso que a mí también me hacía sentir bien y también entendiendo que yo tengo otros roles en mi vida, no solamente el de la pérdida, sino tengo otras cosas que también me hacen ser quien soy yo, ¿sí? Luego pasamos pues a la etapa como depresiva. No quiere decir que la persona va a tener depresión, ¿no? Sino que está como en un bajo, ¿ok? En un bajo emocional, porque pues nos estamos adaptando a la situación. Prácticamente es como una etapa de adaptación a la elaboración de la pérdida, ya que hay pérdidas que no se pueden superar. Se aprende a vivir con esa situación que nos sucedió, porque hay cosas que simplemente son muy fuertes y muy dolorosas y no se pueden superar como si no hubiesen pasado nunca, pues formaron parte de nuestra vida, ¿ok? Y queda una enseñanza de eso. Pero para poder convertirlo en una enseñanza debemos pasar por un proceso de aprendizaje, ¿ok? Y eso va de la mano en la parte de la depresión emocional, que es cuando nos estamos adaptando a esa situación. Y luego, como último, viene pues la aceptación, que es como el final del duelo, donde su mismo nombre lo dice, aceptamos la situación que nos pasó, entendiendo que esta situación tal vez no se podía cambiar, ¿sí? No podemos hacer nada para que esa situación fuera de una manera diferente y ya cambió y debemos aceptar que tenemos que vivir el ahora, el día de hoy, cada día, como dicen, ¿no? Un día a la vez, ¿sí? Entonces debemos vivir cada día aceptando la situación que nos sucedió y también tomándolo como un aprendizaje para el mañana, porque en realidad esas cosas son las que nos hacen aprender cómo manejarnos emocionalmente, cómo reaccionamos ante ciertas cosas, ante ciertas emociones. Entonces, por eso es que es tan importante no reprimir, ¿no? No reprimir las emociones ni creer que lo que tú sientes no importa. No, yo me siento mal. No, ¿qué importa? Me voy a trabajar. Son como pañitos de agua tibia, en realidad. Exacto, Si tú no exacto. te permites sentir, no vas nunca a avanzar en las etapas del duelo. Bueno, y usted que nombre esto en esta oportunidad, eh, yo precisamente he pasado etapas de duelo en mi vida, pérdida de mi esposo, emigrar, son muchas, dejar un trabajo de varios años, y la importancia de conocer sobre esto, sobre las etapas, porque mientras uno está transitándola, uno piensa que no está bien. Uno dice, ¿por qué tengo rabia? Yo recuerdo cuando perdí yo a mi esposo, hubo una etapa en que yo tenía rabia, yo le tenía rabia a la vida, a la gente que yo veía reír, y yo decía, pero es que si yo no soy así, ¿qué es lo que me está pasando? Porque yo tengo rabia con la gente, me molestaba que me preguntaran cómo está, yo decía, ay, ¿cómo va a pensar la gente que estoy? Mal, yo no entiendo por qué me lo preguntan, si a mí eso me genera malestar emocional, precisamente
justamente por desconocer estas etapas, era que sentía que yo no estaba haciendo las cosas bien. Pero Exacto. forma parte de la etapa del duelo. Es la Ya, importancia de educarse y de conocer de estos temas. Una pregunta, totalmente. licenciada. eh, ¿Eso tiene un tiempo determinado? Porque usted me dijo, y yo lo he leído, que el duelo es diferente en cada persona elabora su duelo diferente. Pero hay cierto patrón en cuestión de tiempo para decir que un duelo está bien gestionado o esa emoción está bien gestionada, bien elaborado, o no tiene nada que ver el tiempo en que se permanezca en cada etapa. Pues generalmente, como lo comentábamos, cada persona tiene su tiempo, ¿sí? Pero el inconveniente es como quedarse atrapado mucho tiempo, hablo de años, en una etapa en específico. En la única que es válida es en la aceptación, ¿sí? Pero a veces nos quedamos, por ejemplo, atrapados más que todo en la ira, ¿sí? En ese ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, al hacernos estas preguntas, nosotros olvidamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y entendiendo que, como lo decía antes, nosotros somos un jardín de flores y tenemos muchas flores a las cuales debemos prestarles atención, ¿sí? Y este duelo es una flor, pero ¿qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con las demás flores? Les vas a quitar la atención por estar sumido, ¿ok? En eso, en ese mar de emociones, ¿ok? Que son válidas, sí es verdad, pero no te puedes descuidar a ti mismo. Entonces, lo ideal sería que el duelo, a pesar de que no se puede decir como que, ay, no, yo perdí, ¿qué te digo yo? Perdí a mi madre y en 6 meses estoy fina. No, eso está mal. Colocarle un tiempo al duelo tú mismo está mal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si a los 6 meses tú todavía estás en la etapa de negociación, por ejemplo? Tú todavía no has aceptado la situación. Te puede frustrar. Te puede frustrar y te puede sentir insuficiente también, ¿sí? Y que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, lo importante es no colocarle un tiempo, ¿sí? Pero sí entendiendo que debemos pasar por cada etapa y pasarla. Es decir, pasar por ese momento siempre trabajando en nosotros para poder ir pasando todas las etapas, ¿me entiendes? Siempre pasando todas las etapas. Por ejemplo, si ya pasan, ¿qué te digo yo? 2 años, 1 año y medio, y esa persona todavía sigue llorando desconsoladamente, ya que te digo yo, no quiere conectarse con las actividades que antes hacía. Por ejemplo, antes me gustaba leer, antes me gustaba escuchar música, ya no lo hago. ¿Desde cuándo? Desde que esta persona no está, o desde que perdí este trabajo, o desde que mi mascota falleció, o etcétera, cualquier duelo, o desde que me mudé de país, porque el duelo migratorio es una realidad que está sucediendo ahorita y es un duelo muy complejo, ¿sí? Porque no es solamente dejar a tu familia o dejar a tus seres queridos, a tus amigos y Algo, a tus claro, claro. conocidos, ¿sí? Sino también es el hecho de adaptarte a nuevas costumbres, adaptarte a nuevos idiomas, adaptarte a nuevas cosas que no son las cosas a las que tú estabas acostumbrado en tu país, ¿ok? Entonces, lo importante siempre es en el duelo avanzar y no quedarte atascado en una etapa en donde ya olvides quién eres, qué es lo que te gusta. ¿Qué te digo yo? Hasta pueden entrar en etapa depresiva, no se quieren bañar, no se quieren arreglar, no le consiguen un sentido a el autocuidado, ¿sí? El ¿para qué lo hago? ¿Qué importa? ¿Sí? No importa. No importa Exacto. cómo me veo, no importa cómo me percibo yo, porque no me importa tampoco cómo me perciben los demás, ¿sí? Entonces, Exacto. ahí es cuando hay un problema. Es exactamente ahí, cuando nos quedamos mucho tiempo atrapados en ese limbo y no podemos surgir, no podemos salir. Exacto. Y gracias a este tipo de conocimiento, ya uno va dándose cuenta, como dice usted, licenciada, que cada quien gestione y elabora un duelo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces enmarcamos a la gente, pero ajá, pero esta persona acaba de mudarse o acaba de perder de divorciarse o perder el marido o algo, pero y sí reacciona diferente. Pero es eso, porque se trata de una emoción gestionada de manera diferente. No quiere decir que esa persona no lo sienta,
que es lo que generalmente o culturalmente estamos acostumbrados. Yo Sí, recuerdo cuando yo era niña que había la pérdida de algún familiar y había que vestirse de negro totalmente. Guardar ese ritual que si tú te reías o no andabas vestido de negro, era que tú no sentías el dolor por esa persona. O sea, se exactamente. debía, era por eso, gracias Sí, a todo esta gama de conocimientos que ya uno va dándose cuenta que en realidad esto se trata de un proceso más que todo interno, un proceso emocional. exactamente. Es un Bueno, proceso más. claro. Bueno, Ujú. ¿cómo podríamos relacionar la sociedad actualmente y el duelo? O sea, ¿cómo nos relacionamos la sociedad y el duelo? Bueno, pues fíjate que el entorno social de una persona determina mucho el cómo va a sobrellevar ese duelo, ¿sí? Porque si no hay apoyo, si no tenemos esas redes de apoyo, esas amistades, ese familiar, ese amigo que esté ahí o que nos escuche sin juzgarnos, se nos va a hacer más difícil poder sobrellevar una pérdida, siempre, ¿sí? Porque es que nosotros somos seres sociales, necesitamos socializar con otras personas. Entonces, imagínate que donde tú estés relacionándote, lo que hagan es juzgarte, lo que hagan es cuestionarte o lo que hagan es todo el tiempo criticar la forma en cómo tú estás sobrellevando tu duelo, ¿ok? Una de las cosas más que yo he visto más con respecto a los duelos es que los duelos de pérdidas humanas, ¿sí? Son un poco más aceptados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegamos a la parte de que una persona se siente triste porque falleció el perro que tuvo por 15 años, Jota, sí, señor. ahí sí vienen y le dicen como que, ay, pero cómprate otro perro. Era un perro. ¿Por qué te ponías así si era un perro? Sí, ¿Por qué te pones así si es un perro? Bueno, pero es que era el perro de esa persona, ¿ok? Y convivió, ¿sí? Con este estableció animalito nexo, muchísimo claro. tiempo. Y se crea un vínculo emocional muy fuerte. Entonces, yo siempre he considerado que todas las pérdidas son importantes, pero una pérdida de una mascota es tan importante como la pérdida de un familiar, de un ser humano, de cualquiera, ¿ok? Porque también es un nexo emocional que debemos respetar. Y decirle a una Totalmente. persona que cómprate otro perro, es como decirle no, pero entonces busca otra mamá y cómprate otra cuando tu mamá fallezca, por ejemplo. Es lo mismo, tú trabajas, Exactamente, exactamente. ¿ok? Total. Esposo, búscate otro esposo y cásate de nuevo. Es que jamás va a ser igual. Entonces, es igual con las mascotas. Nunca va a ser igual una a la otra, porque todas tienen como eso que te aportan que es diferente, pues. Entonces, todos Exactamente. los duelos son importantes y la sociedad o el círculo social de una persona es vital para el proceso y todas las fases que hablamos ahorita del duelo. Mientras más acompañamiento emocional haya, mientras más aceptación y menos juicios hacia esa persona haya, y también obviamente el manejo de la información es muy importante, es decir, que, bueno, si tu hijo o tu hermano está pasando por un duelo, pues también decirle, mira, lo que tú sientes también es normal, es una etapa que debe pasar, que no te debes descuidar a ti mismo, etcétera, y acompañar, ¿ok? Es muy diferente a que tú le digas como que, ay, pero otra vez estoy llorando. Qué fastidio con su lloradera. Ya, supérelo. ¿Ok? Entonces, eso hace que un duelo o se quede estancado o que tarde mucho más tiempo en poder ser gestionado y procesado de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, por eso es que la sociedad o el círculo social de una persona es vital para la superación del duelo o para el proceso como tal. Perfecto, perfecto. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué se puede hacer en caso de que uno esté pasando por un duelo? ¿Cuál sería la recomendación que usted daría, licenciada? Bueno, primero que nada, debemos identificar si estamos en duelo o no, ¿no? Porque a veces, hay personas que, por ejemplo, dos personas perdieron el trabajo, ¿sí? Y una está como sufriendo más que la otra, ¿sí? Y ese ejemplo habla mucho de lo que
decíamos anteriormente que cada persona sobrelleva su duelo y por lo tanto cada persona tiene necesidades distintas en cada duelo, ¿sí? Pero lo principal es que sea lo que sea que sientas por esa pérdida, asúmelo y acéptalo. No tapes el sol con un dedo, ¿ok? Exacto. Si te sientes mal, si te sientes triste, debes aceptar que te sientes así, porque es que no te puedes sentir de otra manera. Dime tú si tú pierdes a un ser querido o pierdes un trabajo que amabas o te tienes que mudar de una casa donde te sentías fenomenal, si te vas a sentir contento. No te vas a sentir Exacto, contento. No es exacto. normal, Eso es un ¿ok? impacto, obvio. Es algo normal sentirte triste porque estás sintiendo esa pérdida, esa costumbre de que estabas ahí y, por ejemplo, si es un espacio o un trabajo, las personas que compartían contigo o tu casa, tu hogar, me gustaba, ¿qué te digo yo? La vista que tenía en mi casa y ya no la tengo, ya no me asomo a la ventana y veo lo mismo, sino que veo otra cosa y eso me trae nostalgia. Todo eso es válido, todo, así uno o las personas crean que es tonto, ¿sí? Porque los especialistas en invalidar las cosas que sentimos somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, sí, señor. Así creamos que es tonto, no es tonto, no es tonto y es normal sentirlo y está bien aceptarlo, ¿ok? Eso es lo primero, lo primordial. Lo otro también es que te acerques a esas personas que tú sabes que te van a apoyar, que van a ser como ese hombro donde te puedes recostar cuando te sientes mal, como esa persona que puedes llamar y contarle, mira, me siento mal, con esa persona que te puede escuchar sin juzgarte, simplemente que te escuche o que te acompañe, ¿sí? Mientras te sientas mal o estés llorando. Eso también es muy importante, ¿sí? Y también saber identificar a esa persona, ¿no? Porque no con todos lo podemos hacer y eso es una realidad. Pero esa persona se vuelve como un ancla en donde tú puedes, o tal vez no es una sola persona, tal vez pueden ser varias, donde tú puedes como sobrellevar mucho mejor ese duelo. Es como un salvavidas, pues, donde tú puedes como que hacer una mejor gestión emocional. Y la otra recomendación es que no se alejen de esas cosas y esos valores. Y con valores me refiero es a esas actividades que te hacen conectarte con lo que a ti te hace feliz, ¿ok? Con que si a ti te gusta lo que hablábamos ahorita, si a ti te gusta, ¿qué te digo yo? Hacer yoga, no lo descuides. Lo puedes dejar, ¿qué te digo yo? Una semana porque te sientes mal, pero ya la siguiente retómalo. Si te gusta leer, lee. Si te gusta ver televisión, una serie, lo que sea, esas cosas que son importantes para uno, ¿sí? Y que te hacen sentir bien, si te hace sentir bien bailar, baila. Cuando ya te sientas preparado, pero hazlo. Porque vas a ver que después de hacerlo, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más contento. Sí, Entonces, la señor. idea es conectarte con eso en momentos, ¿sí? Donde te puedas sentir triste, ¿ok? Sí es verdad, pero eso no quiere decir que no busques ese espacio en donde te puedas como conectar contigo mismo. Si a ti te relaja meditar, rezar, lo que sea que te relaje, que te conecte con lo bueno de ti, hazlo y no lo descuides. Y lo último, no descuides tu imagen personal, cuídate, ¿sí? Tu autocuidado, si tomas medicamentos no los dejes, si báñate, échate colonia, crema, Arréglate, cosas que te hagan claro, sentir claro. bien, exacto, cosas que te hagan sentir al menos limpio, pues, ni siquiera que te sientas bello o bella, no importa, pero sí limpio, que te sientas como a gusto, ¿ok? En ese momento, porque si hacemos todas estas pequeñas cosas, eh, te vas a sentir mejor, al menos contigo mismo, y va a ser más fácil sobrellevar. Y también es que si ya pasas un tiempo largo, ¿ok? En donde, ¿qué te digo yo? Pasan 6 meses, 8 meses, un año, y no puedes salir ese momento de ira, de culpabilidad, o estás todavía como que, no, es que lloro demasiado, o siento por ejemplo, hay personas que vivían, ¿ok? En casa con una persona que falleció, y esta persona no puede volver a esa casa. Ha pasado que no pueden pisar a esa casa y era la casa que tenían, entonces la tienen que vender o la tienen que alquilar o no Sí, pueden pasar por ahí porque les trae unos recuerdos terribles, ¿ok? Si
ves que ya ese sentimiento está interfiriendo con tu vida diaria, tienes que acudir a un especialista para que se pueda gestionar estos sentimientos, estas emociones, ese comportamiento, ¿sí? De una manera ya más personal, ¿sí? Ya algo más individualizado y poder poco a poco, paso a paso mejor, ir avanzando en las fases del duelo hasta llegar a la aceptación, pues. Wow, perfecto, perfecto. Mejor explicado imposible. Y es verdad, a medida que va hablando, pues yo haciendo revisión, de muchos casos así, de personas que han perdido seres queridos y han usado a otras personas, como lo dijiste, como un salvavidas emocional porque se sienten contenidos, se sienten escuchados, no se sienten juzgados y eso es sumamente importante. Totalmente. También he conocido de personas que no han gestionado el duelo, se han quedado en rupturas amorosas, como un Ujú, ejemplo, y de ujú. allí no se enamoran más, no buscan más parejas, se quedaron allí, ancladas Exacto. en esa relación del pasado, no avanzan, no conectan, no se relacionan, pero ahí está lo que acabas de decir, la importancia de buscar ayuda. Por eso es que siempre yo considero que si tú no identificas algo, por lo menos tú dices, aquí yo no me estoy sintiendo bien. Yo no sé qué está pasando, pero esto como que no es así. Yo voy a buscar Es- ayuda. Y buscar es- ayuda con personas capacitadas para eso. Bueno, me parece muy bien la explicación. Y bueno, por último, te pregunto, ¿qué puede hacer uno para ayudar a una persona que está en duelo? O sea, ¿qué recomendaciones darías? Yo Bien. empecé, yo empecé tratándote de usted, ahora te estoy tuteando, porque la cosa se ha vuelto esta conversación como muy de amigas, Sí, entonces te estoy tuteando. totalmente, como si nos estuviéramos tomando un tecito o un cafecito. Exactamente. Bueno, ¿y qué puedes hacer para ayudar a una persona que esté pasando en duelo? No juzgarlo, ¿sí? No juzgarlo, no creer que esa persona va a pasar el duelo como tú quieras que lo pase. No, lo va a pasar como él o ella quiere pasarlo, ¿sí? Como esa persona quiera, no importa. Claro, Es importante el acompañamiento, ¿sí? Desde la zona del estar ahí y no del juzgarte porque tú estás haciendo algo que yo creo que no debería hacer, ¿ok? Y hablamos pues ya más del llanto, del que se sienta triste, sobre todo los primeros días o las primeras semanas, ¿sí? Esa persona pues va a recordar muchas cosas y siempre va a estar hablando de eso que perdió, siempre, ya sea un familiar, esposo, lo que hablábamos, mascota, trabajo, lo que sea, sí va a estar hablando desde eso porque eso fue lo que perdió y eso es lo que era importante para esta persona, ¿sí? Entonces, lo importante del ayudar a una persona que esté pasando en duelo es no juzgarlo, ¿ok? Y también ser muy observador en el comportamiento de esta persona, es decir, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hace? ¿Se para? ¿Come? ¿Está comiendo? Si pasan, que te digo yo, 2 semanas o 3 semanas, se está bañando, tiene alguna intención de seguir con su vida, de trabajar o no, ¿ok? Esas cosas son las que tenemos que observar porque así es como vemos el proceso. Es decir, si esa persona tiene, aún así, a pesar del dolor emocional que pueda sentir, todavía sostiene sus metas, ¿no? Todavía sostiene que es importante ir a trabajar o es importante ir a estudiar, todavía sostiene que es importante arreglarse, etcétera. Entonces, ser muy observador y estar pendiente de esas cosas y bueno, si lo ves o si ves a esta persona ya un tiempo largo, muy sumido en la tristeza, llorando todo el tiempo, todos los días, o iracundo, sí, que tenga mucha rabia, o que todavía se culpabilice por cosas que tienen que ver con esta pérdida, pues también hacer la recomendación o tratar de incentivarlo a que esta persona busque ayuda. Tenemos que estar claros que la ayuda a nivel psicológico, terapéutico es voluntario, ¿no? Nada es obligado, nada puede ser obligado porque
cuando obligamos, ahí ya hay allá hay como una pared, ¿sí? Ya hay un límite, ¿ok? Que esa persona va a tener porque es que yo estoy aquí obligada, no estoy aquí por mi propia voluntad, ¿ok? Ujú. Pero si tú quieres ayudar a esta persona y tienes la confianza, ¿ok? Para poder llegarle y hablarle y darle una recomendación, lo ideal sería que pues le recomendáramos a esta persona que buscara ayuda en dado caso de que, bueno, de que ya de verdad la estemos viendo muy mal, sí, que esta persona no duerma, que tú veas que de verdad que el sueño que tiene no es reparador, que siempre está cansado o cansada y que ya lleva así varios meses y se está desgastando. Por ejemplo, que pierda mucho peso también pasa, o que aumentan demasiado peso porque empiezan a comer también de más. Entonces ya es como una forma también de elaborar una pérdida que no es tan saludable, ¿ok? Ok. Y la idea es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de eso que está haciendo esta persona. Y no de que, ay, no, bueno, tiene como 4 días que no se baña, no importa. O no, esta mañana no desayunó y mire, es de noche, no ha almorzado. Ah, bueno, eso cenará más tarde. No, debemos prestarle atención a todas esas cosas. A qué es lo que dice, qué es lo que está haciendo, qué expresa esa persona cuando está hablando contigo, ¿sí? Si es capaz de salirse un poco del duelo, si pueden hablar de otra cosa que no sea de esa pérdida, ¿ok? Esas cosas son muy importantes. Entonces, lo que destacamos sí es eso, ser observador, empático, si colocarte en los zapatos del otro y no juzgarlo, ¿ok? Y hacer un acompañamiento sano, desde lo sano, desde tu perspectiva de estar ahí para esa persona. Exacto, exacto. Muy interesante eso sobre esas banderitas rojas que pueden ser alerta y que de verdad no pueden dejarse pasar, o sea, no pueden pasar desapercibidos. Sí, la cuestión es educarnos, vuelvo y repito, la importancia de la educación, tanto para la persona que pasa el duelo como para el acompañante, porque de verdad, en algunos casos, la gente que te acompaña te pone peor con lo que comenta. Hay personas Totalmente. que tú dices, yo no quiero que esta persona esté a mi lado porque de verdad siento que no está sumando, siento que me atasca más cuando quiero salir o me señala, me juzga. Y bueno, de verdad es muy importante todo lo que se ha hablado hoy acá en este programa. Bueno, licenciada, si quiere agregar otra cosa para finalizar. Bueno, que lo más importante es que acepten las emociones que sienten, que no se juzguen ni sean tan duros con ustedes mismos, ¿ok? Y que aceptemos que las situaciones de las pérdidas y los duelos son cosas que siempre nos van a pasar, que nadie está libre, ¿ok? De sentir tristeza ni de sentir las emociones, porque bueno, por eso somos humanos, ¿no? Para sentir, eso forma parte de nuestra vida. Entonces, que no reprimamos y nos permitamos sentir más, pues, esas emociones que al fin y al cabo no son ni buenas ni malas, sino que simplemente, pues, debemos sentirlas porque son parte de la vida y nos van a enseñar muchísimas cosas. Exacto, exacto. Bueno, no me queda otra cosa, licenciada, que agradecerle por aceptar nuestra invitación. Espero tenerla nuevamente por acá, Claro, tratando otro tema tan interesante como este. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, todo excelente, me encantó, un contenido bastante compensado, pero muy claro y que de verdad yo invito a las personas a nuestra audiencia que nos están viendo hoy, que si pueden compartir este programa con alguien que consideren que lo necesite, es muy valioso. Siempre he dicho, he sido partidaria que la educación emocional, la educación en todos los aspectos, es muy importante para vivir cada proceso que nos toca vivir, que nos corresponde vivir en el tránsito de la vida. Y bueno, así esta es. es una muestra más de que debemos prepararnos. Debemos prepararnos para esto porque indudablemente en algún momento de nuestra vida vamos a tener un duelo. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Que tenga Gracias. excelente día. Y bueno, la esperamos Igualmente. nuevamente por acá. Otra Muchísimas invitación, ¿ok? gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.